El 26 de marzo de 2026, España vivió un acontecimiento histórico que la ha marcado: la aplicación de la eutanasia a la joven Noelia Castillo Ramos, una joven de apenas 25 años que se convirtió en la persona más joven en acceder a este procedimiento en el país. Su caso, marcado por el dolor físico y emocional, abrió un debate profundo sobre los límites de la ley de la eutanasia y el derecho a morir con dignidad. Una vida marcada por el trauma. La historia de Noelia estuvo atravesada por un episodio devastador, una agresión sexual múltiple que sufrió en su juventud. El trauma psicológico derivado de aquel hecho la llevó a un intento de suicidio. El resultado fue trágico. Quedó parapléjica, con una dependencia absoluta de cuidados y una vida marcada por el sufrimiento. El dolor físico se sumaba al emocional, generando una existencia que ella misma describía como insoportable. A pesar de los tratamientos médicos y el apoyo recibido, Noelia manifestó reiteradamente su deseo de poner fin a su vida, convencida de que no había posibilidad de recuperar una vida digna. El camino legal hacia la eutanasia. La ley de eutanasia aprobada en España en el 2021 establece que cualquier persona mayor de edad, consciente y residente legal en el país España puede solicitarla si padece una enfermedad grave e incurable o en padecimiento crónico e imposibilitante. Noelia cumplía con esos requisitos, pero su caso generó un fuerte debate porque su sufrimiento era tanto físico como psíquico. Su padre, apoyado por la Asociación Abogados Cristianos, intentó frenar el procedimiento en los tribunales. La justicia española, tras revisar el caso, confirmó que la joven tenía derecho a decidir sobre su final. Este proceso judicial puso de relieve las tensiones entre la autonomía personal, la ética médica y las convicciones religiosas o morales presentes en la sociedad. El día de la aplicación, el jueves 26 de marzo, en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, Barcelona, se llevó a cabo el procedimiento. Noelia simplemente quedó tendida en su cama, tras recibir la eutanasia, cumpliendo así su voluntad de poner fin a su sufrimiento que consideraba irreversible. Este hecho la convirtió en la persona más joven en España en recibir la eutanasia. Es la sexta paciente psiquiátrica en Cataluña en hacerlo. Su caso no solo fue un acto personal de liberación, sino también un precedente histórico. Impacto social y ético. La historia de Noelia reabrió el debate sobre los límites de la ley de eutanasia en España. Defensores de la autonomía personal consideraron su decisión un acto de dignidad y libertad, un derecho fundamental a morir sin sufrimiento. Críticos y opositores argumentaron que la eutanasia no debía aplicarse en casos de sufrimiento psíquico, planteando dudas sobre la protección de la vida y el papel del Estado. El caso de Noelia expuso la complejidad de aplicar la ley en situaciones donde el dolor no es únicamente físico, sino también emocional y psicológico. Comparación internacional. España se suma así a países como Bélgica y Países Bajos, donde la eutanasia también contempla casos de sufrimiento psíquico.
Sin embargo, el caso de Noelia destaca por su juventud y por el contexto traumático que la llevó a esa decisión, lo que lo convierte en un referente para futuros debates en Europa sobre la extensión de este derecho. Noelia, cuya vida estuvo marcada por el trauma, antes del suceso principal, ya recibía tratamiento psiquiátrico y había sido diagnosticada con trastornos límites de la personalidad y trastornos obsesivo-compulsivo. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió con Noelia y cuándo sucedió el suceso? La agresión. Noelia denunció haber sido víctima de 2 agresiones sexuales, la primera por parte de su exnovio y la segunda una violación grupal cometida por 3 individuos en un centro para jóvenes vulnerables en el 2022. De ahí entonces podemos deducir las razones y el por qué esta joven pidió la eutanasia para así terminar con tantos recuerdos que la atormentaban. Este acto en contra de la pobre Noelia, la violación múltiple ocurrió en el centro tutelado, lo que generó en ella un sentimiento de desamparo y falta de protección por parte del Estado, depresión severa. El evento agravó sus problemas previos de salud mental, llevándola a una depresión mayor, acentuando su trastorno límite de la personalidad, crisis que la llevaron al suicidio. Ante el sufrimiento psicológico insoportable derivado del trauma, Noelia intentó quitarse la vida lanzándose desde un 5.º piso en octubre del 2022. Pero ¿cómo ella queda parapléjica irreversible? Como consecuencia directa del intento de suicidio motivado por la agresión, quedó paralizada de la cintura hacia abajo. Dolor crónico. Padecía dolores neuropáticos constantes e intensos que no remitían con tratamiento, lo que sumado a su estado mental hacía que describiera su existencia como un sufrimiento persistente. Su caso es histórico en España por ser la primera vez que se avala la eutanasia bajo un cuadro que combina discapacidad física y un profundo sufrimiento psíquico derivado de una agresión. En el 2024, Noelia solicitó formalmente la eutanasia en abril de 2024. Tras meses de evaluaciones, la Comisión Médica de la Generalitat de Cataluña la avaló, confirmando que sufría un sufrimiento físico y psíquico constante e intolerable. La oposición del padre. Su padre José Castillo inició una ofensiva legal para frenar el proceso. Su argumento principal era que Noelia no tenía capacidad de decidir debido a su trastorno límite de la personalidad TLP y la depresión causada por la agresión sexual. Afirmaba que su deseo de morir era un síntoma de su enfermedad y no una voluntad libre. El recorrido por los tribunales. Un juzgado de Barcelona detuvo la eutanasia de forma cautelar apenas 20 minutos antes de que se realizara originalmente en el 2024. El caso escaló a Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que finalmente dio la razón a Noelia, argumentando que tener una enfermedad mental no anula automáticamente la capacidad de decidir sobre la propia vida si se está consciente y orientado. Llegada a las altas cortes, el padre llevó el caso al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional e incluso pidió medidas cautelísimas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH en Estambulgo. Todos rechazaron sus recursos, ratificando que Noelia era dueña de su decisión. Todo este proceso lleva 2 años, en donde la joven Noelia solicitaba la eutanasia y su padre, utilizando todos los recursos que estuviesen a su alcance, peleó, luchó, se negó para que su hija no se le aplicara. Tras casi 2 años de bloqueos judiciales, la justicia determinó
que impedirle la eutanasia era prolongar un sufrimiento inhumano. El procedimiento finalmente se ejecutó hoy, 26 de marzo 2026. Este caso ha sentado un precedente jurídico en Europa sobre los límites de la objeción familiar cuando un paciente mayor de edad y consciente solicita la muerte asistida por causas derivadas de un trauma psicológico y físico. En el caso de Noelia, los informes médicos finales fueron la clave para que la justicia permitiera la eutanasia de Noelia Castillo, a pesar de su historial de salud mental. Estos fueron los puntos determinantes de los peritos y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. La capacidad de discernimiento. Los psiquiatras determinaron que, aunque Noelia padecía trastorno límite de la personalidad TLP y depresión, esto no anulaba su capacidad para tomar decisiones. Concluyeron que ella entendía perfectamente las consecuencias de su solicitud y de su deseo de morir. Era mantenido en el tiempo, firme y libre de presiones externas. Sufrimiento intolerable. Los médicos certificaron que Noelia vivía un sufrimiento físico y psíquico constante. No solo se trataba del trauma por la violación grupal, sino de los dolores neopáticos crónicos irreversibles causados por la paraplegia tras su intento de suicidio. El fracaso en los tratamientos previos. El informe final subrayó que Noelia ya había pasado por múltiples tratamientos psiquiátricos, terapias y medicamentos sin éxito. Para los evaluadores, su situación era médicamente irreversible y cumplía con los requisitos de la ley de eutanasia en España. Autonomía del paciente. Los informes médicos declararon que ser un paciente con una patología mental no significa ser incapaz legalmente. Mientras el paciente esté orientado y su voluntad sea coherente, prevalece su derecho a la autonomía sobre los deseos de la familia. Este dictamen médico fue lo que finalmente permitió que el Tribunal Supremo y el Constitucional rechazaran los recursos del padre, quien argumentaba que su hija no estaba en sus facultades mentales. La situación legal de los agresores de Noelia Castillo es un punto crítico, ya que su fallecimiento por eutanasia este 26 de marzo de este año 2026 cambia el panorama judicial del caso original de la violación grupal en el 2022. Aquí los detalles del estado legal. Identificación de los culpables. Tras la denuncia de Noelia en el 2022, se identificó a 3 individuos como presuntos autores de la agresión sexual múltiple en el Centro de Jóvenes Vulnerables en Barcelona. Implicaciones del fallecimiento. Legalmente, la muerte de la víctima no extingue la responsabilidad penal de los agresores. Sin embargo, complica el juicio porque Noelia ya no podrá testificar en persona ni ser querellada con los acusados. Pruebas reconstituidas. Debido a que el proceso de eutanasia fue largo, la justicia española se aseguró de tomar la declaración de Noelia como prueba preconstituida. Eso significa que su testimonio grabado antes de morir tiene validez legal total en futuro juicio, como si ella estuviese presente. Posible agravante. La defensa de la familia y la acusación podría intentar argumentar que la agresión fue la causa directa que llevó a Noelia a una situación de sufrimiento intolerable y posteriormente muerte, lo cual podría endurecer las peticiones de penas de cárcel. Estado actual. El proceso penal sigue abierto en los juzgados de Barcelona. Los acusados enfrentan cargos por agresión sexual agravada, que en España conllevan penas de entre 12 y 15 años de prisión. El caso de Noelia ha reabierto el debate en España sobre la protección de víctimas vulnerables en centros tutelados, y el Estado falló en prevenir tanto la agresión como el posterior intento de suicidio que la dejó parapléjica.
Por su parte, el Estado español, a través de sus instituciones judiciales y de salud, ha mantenido una postura de máximo respeto a la autonomía de Noelia, defendiendo la aplicación de la Ley de Eutanasia de 2021 como derecho fundamental a la muerte digna. Aunque el gobierno central no suele emitir comunicados personales sobre casos individuales para proteger la privacidad, la actuación de sus órganos ha sido clara. Aval de la Comisión de Garantía, el Sistema de Salud de Cataluña, organismo público, aprobó su solicitud en el 2024 al certificar que Noelia cumplía con los requisitos de padecer un sufrimiento físico y psíquico constante e incurable. Respalda de la justicia. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional rechazaron los intentos de frenar el proceso, estableciendo que el Estado tiene el deber de proteger la vida, pero no puede imponerla por encima de la voluntad de una persona capaz de decidir. Postura en el Congreso. El caso ha provocado fuertes debates políticos, mientras sectores del gobierno defienden que el Estado ha cumplido con la ley garantizando la libertad de Noelia. Partidos de oposición y grupos como Abogados Cristianos han acusado al Estado de abandonar a la joven al no ofrecer alternativa suficiente de salud mental antes de facilitar su muerte. Validación internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, también respaldó la actuación del Estado español al rechazar las medidas cautelares solicitadas por el padre, permitiendo que el procedimiento se ejecutara finalmente. En resumen, para el Estado, el caso de Noelia representa el ejercicio de un derecho legalmente constituido, mientras que para sus críticos es una muestra del fracaso del sistema de protección a personas en vulnerabilidad. Este caso de Noelia Castillo Ramos no es solo la historia de una joven que decidió ponerle fin a su sufrimiento, es también un hito jurídico y social que obliga a la reflexionar sobre los límites de la eutanasia, la dignidad humana y el derecho a decidir sobre la propia vida. Su nombre quedará grabado en la memoria colectiva como el de la persona más joven en España en recibir la eutanasia y como un símbolo de la lucha por la autonomía frente al dolor. Pero sé que también el nombre de Noelia Castillo quedará en la mente del Estado, porque se vio vulnerable frente a un Estado que debió haberla protegido y no lo hizo, que debió haberla defendido y tampoco lo hizo. Ella, con el trauma que vivió de aquella agresión múltiple, de aquellos jóvenes que abusaron de ella, eso la martirizaba, pero no encontró en el Estado el apoyo tal vez moral y emocional que necesitaba para darle otra razón de vivir por encima del dolor crónico que ella podía sentir. El padre utilizó los recursos que estaban en sus manos para poder evitar lo que hoy, 26 de marzo, se hizo toda una realidad. Fue en el 2024 que se aprobó su eutanasia, pero hasta este 26 de marzo de 2026 no se realizó porque hubo un padre luchando por la vida de su hija. Yo no sé qué usted opina. ¿Usted cree que realmente ella merecía la eutanasia? El Estado cumplió con la ley del 2021 en España, Cataluña, pero aquí hay una joven que se fue de este mundo por causa del dolor y por el trauma de haber sido víctima de abuso sexual. ¿En qué mundo, en qué sociedad estamos viviendo? Te leo en los comentarios. Este artículo llena todas las expectativas, datos, detalles que necesitábamos saber de esta historia. No a la muerte, sí a la vida.